Buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿qué tal chicos? Buenos días. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. La clase que tenemos, vamos a compartir la pantalla, me confirman por favor. Si se logra visualizar de manera exitosa. A ver, ahí está la pantalla. Para esta semana tenemos, y el PPT lo tengo descargado aquí, tenemos lo que viene a ser recursos naturales, minerales, petróleo y carbón. ¿Ok? A ver, para poder empezar, muchachos, me confirman, por favor, si se logra visualizar de manera correcta la pantalla y si se logra escuchar de manera correcta también, ¿no? Porque es importante que ustedes puedan observar y escuchar de manera adecuada lo que yo les quiero transmitir para la clase de hoy. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Si todo está ok, podemos empezar. ¿Ya? Si hubiese algún problema de conectividad, algo también me pueden informar para yo poder tomar las acciones correctivas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces, señores, lo que corresponde al tema de recursos naturales, minerales, petróleo y también, lógicamente, lo que es el carbón, ¿no? Es importante ver estos temas. Tú te preguntarás, ¿qué es un recurso natural? Como su nombre lo dice, un recurso natural, ¿no? Es la materia que encontramos nosotros en la naturaleza, la cual nosotros podemos aprovechar, transformarla y generar a partir de ello un beneficio, ¿no? Por ejemplo, un recurso natural podría ser los minerales, el petróleo, el carbón, ¿no? Porque a partir de los minerales se pueden extraer los metales. Y a partir, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Podemos obtener sus derivados como la gasolina, el diésel, el GLP, ¿no? Y el carbón también es un producto natural muy usado porque se usa en la industria para producir calor. Entonces, señores, vamos nosotros a hablar el día de hoy, empezar a hablar de lo que es de la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? La metalurgia es la ciencia cuyo objetivo, como dice su nombre, meta, ¿no? Viene de metal por ahí, ¿no? ¿No? Es el objetivo del estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales. Es decir, lo que la metalúrgica busca es extraer, extraer. ¿Qué vamos a extraer? Metales. Pero ¿de dónde se extraen los metales, profesor? ¿Dónde hay metales? ¿Dónde hay hierro? ¿Dónde hay cobre? ¿Dónde hay plomo? Entonces, de los minerales, dice, ¿no? ¿Y qué es un mineral? Un recurso natural, lo dijimos hace un momento. Y profesor, ¿cómo se hace para poder obtener los metales? O, en este caso, ¿no? ¿Cómo transformo el mineral a metal? Eso lo puedes hacer por métodos físicos y métodos químicos. Y precisamente en el curso de química tú has aprendido diferentes métodos químicos y físicos. ¿Ok? Para ya luego su posterior aplicación. ¿Cómo se hace este proceso? Mira, vamos a hacer un poquito el proceso metalúrgico, ¿ya? Imaginemos que ya se sacó el mineral, ¿no? El mineral refinado. Podemos tener este mineral, mira, ve. Ven aquí, es un mineral muy conocido. Se llama calcocina. Calcocina. A ver, ¿alguien me puede indicar en la calcocina, ¿no? ¿Alguien me puede indicar en la calcocina, por ejemplo, qué metales encontramos? A ver, ¿qué metal existe en la composición de la calcacina? ¿Ok? En la calcacina, señores, encontramos un metal muy conocido a nivel nacional, muy exportado, uno de los metales más exportados de nuestra minería y quizás el sostén de la economía nacional, ¿no? El cobre. Pero como ustedes pueden ver, la gasolina, la calcocina, disculpen, aparte de tener cobre, también tienen azufre. Entonces, este mineral que tiene cobre y azufre, ¿no? Va a entrar a la central metalúrgica. Ya, va a entrar, en este caso,
acá. Entonces va a entrar a la central metalúrgica. Y en la central metalúrgica, la calcosina se va a transformar en cobre. Ya, o sea, van a transformar mediante procesos físicos químicos esta calcosina en cobre. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, entonces, ¿qué es un mineral? Un mineral, como se define, es un sólido natural de origen inorgánico, es decir, no, no se guarda, o sea, no forma parte de la composición de ningún ser vivo, aclarando, es un mineral, ¿no? Se encuentra en la naturaleza. La composición química de un mineral es definida, o sea, la composición química de un mineral tiene una fórmula química y al tener una fórmula química tiene una estructura cristalina. No, ahí está. Sus nombres no guardan relación con la composición. Además, pueden ser elementos o compuestos. Por ejemplo, mira, ve, el oro nativo, mira cómo está el oro. ¿Ah? El oro nativo dice, ¿no? Está formado por átomos de oro, es un elemento. En cambio, mira la esfarelita o la blenda, ¿no? La esfarelita o la blenda está formado por sulfuro de zinc. Es decir, está formado por zinc y también está formado por azufre. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante entender que la esfarelita está formado por dos elementos. Entonces yo me pregunto, en la esfarelita, profesor, ¿qué se puede extraer? Fácil, mira, ve. En la esfarelita tú puedes extraer al zinc, porque lo que tú vas a vender es el zinc. Eso es lo que vas a vender. Pero tienes que antes extraerlo del sulfuro de zinc, porque en el sulfuro de zinc está el zinc con el sulfuro. Tenemos que reducir el zinc. Hay todo un proceso que hacer. Ahora vamos a ver eso. Pero en este caso es importante entender que los minerales están en la naturaleza, ya sea como elementos o como compuestos. Tenemos diferentes tipos de minerales que llevan su nombre dependiendo su industrialización. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos acá minerales metálicos. ¿Por qué se le llama, profesor, minerales metálicos? Por ejemplo, la blenda se llama mineral metálico porque de ahí se puede extraer zinc, porque la blenda es sulfuro de zinc, ¿ya? La galena es un mineral metálico porque contiene plomo, mira, plomo, ahí está, ¿no? Plomo y azufre. Entonces, cuando me pregunten, profesor, ¿qué se puede sacar de la galena? Plomo. El oro nativo creo que ya no merece mucha presentación, porque el oro nativo ustedes entenderán que se extrae oro, ¿cierto? Oro. A ver, por ejemplo, en el caso de la hematita, ¿no? Que es un caso muy conocido, ¿no? La hematita se puede extraer hierro, ¿no? ¿Por qué? Porque la hematita tiene hierro, su fórmula es hierro 2 o 3, ¿ya? Hierro 2 o 3, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la calcopirita, ¿no? En el caso de la calcopirita, que es un caso también bien conocido, en nuestro país, ¿no? La calcopirita, ¿no? Va a tener lo que es cobre, hierro y azufre. Ahora lo vamos a ver entonces. Y en el caso del cinabrio, ¿no? En el caso del cinabrio, es un mineral que está formado bastante en composición por el mercurio, ¿no? El cinabrio, mira, el mercurio, y también está formado por azufre, ¿no? Y la calcopirita está formado por cobre, hierro y azufre.
me gustaría que vayamos aprendiendo, señores, quizás le toman una fotito a esto. ¿Por qué? Porque son los minerales más, más conocidos, ¿no? Son los minerales más conocidos, de los cuales se puede extraer metales, ¿no? O sea, se hace, como se dice, minería metálica, ¿ya? Minería metálica. En cambio, la minería no metálica se puede hacer, por ejemplo, si uno habla del grafito, el grafito sabemos que es carbono. Si hablamos de caliza, hablamos de que tiene carbonato de calcio, tiene carbono también, carbonato de calcio. Si hablamos de una roca fosfórica, hablamos que tiene fosfato, ¿no? Y si hablamos de una esmeralda, ¿no? Entonces hablamos en estos casos de minería no metálica porque en su producción ya no se extraen metales, sino no metales. ¿Ves? Piedras preciosas, fertilizantes, material de construcción y el grafito se utiliza para la metalúrgica refractaria. Entonces, señores, esta minería puede ser metálica cuando se extraen metales o no metálica cuando se extraen no metales. Incluso acá en la minería no metálica podríamos hablar del yeso, ¿no? Ustedes han visto el yeso, se usa para diferentes fines. Por ejemplo, el yeso se utiliza en caso de fractura también. Vamos a ver un poquito cómo se hace esta explotación minera, mira. Dice que cuando uno habla de minería, el mineral, que es lo que nos importa, el mineral está en la naturaleza, en el subsuelo puede estar. Y a veces el mineral está a cierta profundidad. Entonces, cuando el mineral está adentro, ¿no? A una cierta profundidad, lo que se tiene que hacer es, ¿no? Cuando el mineral está en forma de vetas, o puede estar el mineral diseminado, mira, ve. Diseminado significa que está, ¿no? Está en la superficie terrestre. Entonces, como está en la superficie terrestre, el mineral se dice que está diseminado. Y lógicamente, pues, señores, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo podríamos extraer el mineral que está en una veta? ¿Y cómo podríamos extraer el mineral que está, por ejemplo, ¿no? Diseminado, ¿no? Son dos cosas diferentes, mira. Entonces decimos, a ver, en el caso de la explotación, vamos a ver lo que conocemos nosotros como laboreo subterráneo o socavón, ¿no? Ahí está, ¿ves? O sea, se hace un socavón, un laboreo subterráneo para poder llegar directo hasta donde está el mineral valioso, ¿no? O sea, tenemos que ingresar para sacar el mineral valioso porque está a una cierta profundidad. De nada vale que saquemos lo que está afuera porque no es valioso y es un gasto, ¿no? De recursos. En cambio, cuando está el mineral diseminado, ya no se hace un laboreo subterráneo, sino es una mina a tajo abierto. Y finalmente, cuando es tajo abierto es así, mira, ve. No sé si han visto estas minas terminan así. Es como que el cerro han ido sacándolo, 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 y al final quedan así. Queda como un gran orificio. En cambio, las minas que son laboreo subterráneo quedan así, ¿no? Como grandes huecos ahí, grandes túneles. Pero tú debes entender que lo que se extrae de una mina, o lo que extraen del socavón o del tajo abierto, viene a ser el material, ¿no? Conocido como la mena, ¿no? La mena. Lamentablemente, cuando tú sacas la tierra, y en esa tierra uno no sabe, o sea, de hecho que está el mineral valioso, pero también están las impurezas, lo que nosotros conocemos como, en este caso, la ganga. Por ejemplo, cuando uno saca la mena, dentro de la mena,
¿no? ¿Qué es lo que estás extrayendo? La tierra. De hecho, que está ahí adentro el mineral valioso, ¿ok? Pero este mineral valioso, ¿no? También tiene lo que es la ganga, que es el dióxido de silicio, ¿no? Que es el cuarzo, y puede tener también otra tierra a manera de impureza, que tiene, puede tener metales, no metales. Entonces, lo que trato de decirte es que lo que uno extrae del suelo o subsuelo es muchas veces, ¿no? Es muchas veces una mezcla del mineral valioso con la ganga que no se va a usar. Existen muchas concesiones mineras, ¿no? Tanto para metalúrgica como para refinación, ¿no? Pero ahí tú puedes ver, mira, cómo es la minería a tajo abierto. A tajo abierto es menos contaminante porque estás al ambiente libre, podríamos decir. Van sacando el cerro, mira, ¿ves? Ahí yo te pregunto, a ver, 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 a ver. Esto que están extrayendo aquí en el camioncito, ¿qué es? ¿La ganga, la mena o el mineral valioso? A ver, ¿qué será esto que están extrayendo? ¿La mena, la ganga o el mineral valioso? Ah, porque ahí está extrayendo la tierra, ¿cierto? A ver, tu opinión importa. Somos siempre San Marcos, tu mejor opción. A ver, exigimos más, ¿ah? A ver acá, ¿alguien recuerda? Los chats no los puedo leer así ni que por chat ni me escriba. Entonces, si repasamos un poquito, mira, ve, lo que se extrae es la mena. Esto que extraen del suelo, los minerales, es la mena. O sea, se extraen todo lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? Y una vez que está aquí, en el carrito, esta tierra no es que la vendan así, ¿ah? Esta tierra tienen que concentrarla y todo. Hay un proceso interesante. Vamos a ver ahora qué se hace con esa tierra. Bueno, esa tierra se lleva a centros de concentración para tratar de concentrar el mineral valioso, porque ten en cuenta que ahí se tiene que sacar todo lo que nos sirve, ¿no? Es todo un proceso interesante. Entonces, una vez que ya se tiene el mineral, ¿no? El mineral, obviamente, lo que conocemos nosotros como el mineral valioso, entonces vamos a ver acá el mineral de partida. El mineral de partida, por ejemplo, para la metalurgia del hierro, cuando decimos hierro, nos referimos, por ejemplo, a la hematita. La hematita, por ejemplo, es un mineral que tiene hierro. Entonces, se puede extraer se puede extraer hierro de esa hematita, ¿no? Eso es lo que quiere decir ahí. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Ratito. Ya. Entonces, mírenme. La hematita, como ustedes pueden ver, la hematita tiene hierro. Entonces se puede extraer hierro de esta hematita. La magnetita tiene hierro. La siderita, que es carbonato de hierro, también tiene hierro. Entonces, todo lo que tenga hierro, ¿no? Todo lo que tenga hierro es una fuente para poder extraer hierro. Entonces, de este mineral de partida, lo que se va a hacer es lo siguiente, mírenme. Lo primero que se va a hacer es agarrar un poco de carbono, ¿no? Y a este carbono le van a agregar oxígeno para formar el monóxido de carbono, ¿ves? Ah, y luego que se ha formado el monóxido de carbono, más o menos ¿no? En el horno, a ese monóxido de carbono que se ha formado en el horno, ahí se agrega el mineral, en este caso pues el hierro 2 o 3, ¿no? La hematita. Y una vez que el CO está con el mineral, lo que va a suceder es que el hierro, que está como hierro 3 ahí, va a reducirse a hierro 0.
y va a formar CO2. Entonces, cuando uno hace, cuando uno hace metalúrgica del hierro, el alumno debe conocer dos etapas bien conocidas en este proceso. La primera etapa está formar el agente reductor, o sea, formar el CO. Y otra etapa está en la etapa de reducción. Reducción del hierro. O sea, el hierro que es 3 va a reducirse a hierro 0. Señores, estas dos etapas necesito que ustedes la conozcan para el hierro. O sea, el hierro entra como mineral, ¿no? Hierro 2 o 3, por ejemplo, pero el CO que se forma en el horno hace que el hierro se reduzca a hierro puro. Hay que tener en cuenta, señores, que en este horno la temperatura es tan alta, mira, ve, ah, por acá arriba entra el mineral, la temperatura es tan alta que el hierro no sale sólido. ¿Cómo sale el hierro? Mira, ve, por el hierro. ¿Ah? A 1600 grados, imagínate. Entonces, este hierro, ¿no? Sale fundido a 1600 grados, este hierro puro. ¿Ya? Interesante. Bueno, vamos a ver ahora cómo se hace la metalúrgica del cobre. A ver, vamos a ver. Ya, también importante esta metalurgia. En el caso del cobre, mira, ve, ¿cuál es el mineral de partida? Vamos a ver acá. ¿Cuál es el mineral de partida? A ver, vamos a ver acá. Tienes el cobre y tienes el hierro. ¿Ves? Tienes cobre, tienes hierro. Entonces, vamos a hacer el proceso. Mira, imagínate que tengas tu mineral de cobre, ¿no? Tu mineral de cobre. Primero haces una trituración, lógico, para que este mineral agarre tamaños pequeños. Luego haces un proceso de lavado, ¿no? Pulverizado, lavado, ¿no? Y lo mandas al horno. El primer proceso se llama tostación. Ahora vamos a ver en qué consiste la tostación. Y luego viene ya el proceso de electrorefinación. Y finalmente se hace un laminado, ¿no? Se vuelve lámina, el cobre lo venden como láminas. Puede ser láminas, pueden ser hilos, tubos, bueno. Ahí el cobre ya se da su presentación. Pero ¿cómo se hacen estos procesos en química? Dice que cuando uno habla del cobre, en el cobre tiene que aprender dos procesos, mira. Lo primero que vas a hacer, en este caso, es una tostación. ¿Qué significa tostación, señores? Vas a agarrar el cobre, hierro, azufre y le vas a agregar oxígeno. De tal manera que este hierro que no lo queremos porque queremos cobre, este hierro se vaya como feo, se va a ir como feo, óxido y hierro. Y este azufre que está aquí, ¿no? Este azufre que está aquí, ¿dónde está? Aquí. Este azufre se va a ir también con el hierro, pero en forma de CO2. Ambos productos no nos interesan, porque a nosotros lo que nos interesa, como hemos dicho, es el metal que está en el mineral, o sea, el cobre. Pero el cobre no sale solo, el cobre también sale con azufre, ¿no? O sea, en este proceso de tostación se forma cobre-azufre. Y una vez que está el cobre-azufre, lo que se hace es este proceso donde el carbonato de calcio con la sílice forma silicato de calcio, ¿no? Y CO. Y bueno, aquí en este proceso de separación hay un paso muy importante, este paso de acá, donde el cobre-azufre se calienta con oxígeno y forma cobre 2 azufre. Y este cobre 2 azufre al final se reduce, ¿no? Reacciona con oxígeno y va a formar lo que conocemos como cobre.
Entonces, mira, ve, cobre, azufre, más oxígeno, forma dos veces cobre más azufre. Pero el problema de este cobre es que no es un cobre puro de alta pureza, es un cobre más o menos de 70 a 75% de pureza. Entonces, mire, la tostación formaste cobre S y luego el cobre S formó cobre 2S, no te equivoques. Mira, mira la historia del hierro, vamos a ver acá, ¿no? Disculpe, la historia del cobre. Y para eso yo creo que es necesario borrar algunos colorcitos para que no nos equivoquemos. Ya. Vamos a hacer el seguimiento al cobre, ¿ya? Porque el que nos interesa acá es el cobre. Tenemos cobre. Acá sigue el cobre, mira. Cobre S. Aquí era cobre hierro S. Luego el cobre S pasó a cobre 2S. Y luego de cobre 2S ya formó el cobre puro, obviamente líquido porque estamos en un horno a alta temperatura. Y finalmente ese cobre que ya estaba puro, por electroquímica se hace una electrorefinación y ese cobre se vuelve, mira, ve, el cobre se vuelve ion y luego el ion 2 se vuelve cobre. Hay alumnos que me dicen, profesor, es medio raro lo que hacen, porque si tienen cobre, ¿por qué lo oxidan y por qué de nuevo lo reducen? Te cuento la historia, mira, ve. ¿Por qué este cobre lo están oxidando? Porque este cobre es impuro, 70% de pureza. Profesor, pero si este cobre es impuro, no, lo ha oxidado, claro, y luego otra vez lo ha reducido para formar cobre puro, claro, pero este cobre puro, como se formó por electrólisis, este cobre puro tiene un 99,99% de pureza. O sea, lo que te estoy diciendo es que se ha formado un cobre recontra puro. Entonces, la lógica de hacer electrólisis es formar cobre de alta pureza. No sé si me dejo entender, señores, ¿no? Entonces, la pureza del cobre es bien alta aquí, ¿ok? Espero haber sido claro. A ver, señores, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Consulta. Vamos a hacer ahora otro método para el cobre. A ver, pues este es un método tradicional del cobre a partir de la calcopirita, ¿no? ¿Cómo se puede hacer su proceso? Listo, seguimos. A ver, un ratito, por favor. Ya, ya está ahí. Ok. Entonces, vamos a ver la metalúrgica ahora. Hemos visto del cobre, pero hemos partido de la calcopirita, ¿no? Ten en cuenta que acá estamos partiendo, es que depende mucho, también depende del mineral donde quieras extraer. Por ejemplo, este mineral de aquí, señores, se llama calcopirita. Y si quieres extraer de la calcopirita, entonces, ¿no? Entonces, te sugiero este proceso, ¿no? Te sugiero este proceso. Acá le voy a poner calcopirita. Calcopirita. Ahí está. ¿Ok? Listo. Vamos a ver otro proceso ahora para extraer cobre a partir de el óxido de cobre, ¿ya? De la tenorita. Pero me dan un minuto, por favor. Un rato voy a los servicios higiénicos. ¿Ya? Un ratito.
Ya, listo, a ver, ahora sí. Ya, vamos a ver entonces. A ver, ¿dónde está? Ya. A ver, listo, señores. A ver, vamos a ver ahora lo que corresponde a la lixiviación ácida. ¿Ya? A ver, si hablamos nosotros, en este caso, de lo que corresponde a una lixiviación ácida, entonces podemos decir, ¿no? En este caso, eh, que lo primero que vamos a hacer en una lixiviación es agregarle ácido al mineral. Si se me escucha, ¿no? Ya. Entonces, cuando tú le agregas ácido a este óxido de cobre, lo vas a transformar en sulfato de cobre. Entonces, mira, mira lo que estás haciendo aquí, date cuenta, a este mineral sólido, al agregarle ácido, lo estás volviendo acuoso, sulfato de cobre acuoso. Pero luego dice que la solución resultante de sulfato de cobre se va a concentrar, o sea, lo que vas a hacer en este caso es concentrarlo, o sea, hacerlo más puro a la solución, de tal manera que este sulfato de cobre purificado pase un proceso de electrólisis y directamente obtengas, mira, ve, un cobre de 99,99% de pureza. O sea, la electrólisis lo que nos ayuda es obtener un cobre de muy alta calidad, ¿no? Lo que nos ayuda entonces la electrólisis es obtener un cobre de muy alta calidad. Entonces, importante entender eso, ¿no? Entonces, ese es para el caso del cobre. Entonces, hay tres etapas que reconocer. La lixiviación ácida, extracción por solvente. Ahí está. ¿Listo? Por este lado tenemos el mineral de partida, la blenda o esfarelita, mira, ve, ¿no? La blenda o esfarelita. La blenda o esfarelita es para la minería del zinc, ¿no? Es para la minería del zinc. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un diagrama de procesos, ¿no? Para ver, mira, la blenda pasa a tostación, luego la lixiviación, ¿no? Y la electrólisis, ¿no? Como etapas importantes. Tostación, tostar significa liberar SO2. Lixiviación significa, muy importante, disolver con ácido sulfúrico. Y la electrólisis significa, ¿no? Un proceso refinado. Cabe mencionar aquí que en la tostación el SO2 que ellos liberan, mira qué interesante, ¿no? El SO2 que ellos liberan lo utilizan para la producción de SO2, ¿no? Qué interesante esto. O sea, es como que utilizan el producto gas para formar su propio ácido, ¿no? Interesante. A ver, vamos a ver estas tres etapas del zinc, ¿ya? A ver. Lo primero que se hace es se agarra el sulfuro de zinc, el azufre se libera con manera de CO2 y el zinc se transforma en óxido de zinc. Una vez que está como óxido de zinc, pasa el proceso de lixiviación para formar sulfato de zinc, ¿no? Porque lo que nos interesa es hacerle seguimiento al zinc. El óxido de zinc reacciona con el ácido sulfúrico y forma sulfato de zinc. Luego hay un proceso de electrólisis, ¿no? Luego hay un proceso de electrólisis. Entonces, en el proceso de electrólisis, lo que vamos a hacer con el zinc es que se va a reducir. El zinc 2 más, finalmente, en la electrólisis va a pasar a zinc 0 de alta pureza
qué es lo que nosotros queremos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Estamos de acuerdo? Vamos por acá. ¿Cómo haríamos, profesor, en el caso del oro y la plata? Bueno, en el caso del oro y la plata se hace una cianuración. Hay dos etapas muy importantes, mira, ve. Una con cianuración en medio básico, mira, se le agrega la plata, disculpen, al oro. Y algunos me preguntan incluso, profesor, si ya tenemos oro, ¿por qué hacer el proceso para otra vez obtener oro? Es que como te dije en un principio, este oro que está acá está en la naturaleza, es un mineral, oro nativo. Y a veces el oro nativo está tan pequeño que no se puede reconocer a simple vista incluso. Está como partículas. Entonces lo que tienes que agregarle es cianuro de potasio y agua y oxígeno para formar este complejo. Acá está el oro con el cianuro ya. Y una vez que el oro está con el cianuro, le vas a agregar zinc al oro con el cianuro para que entre el zinc y salga el oro, es puro. El zinc entra en el cianuro con el cianuro complejo y queda el oro. Y así se obtiene el oro con dos etapas, por una etapa de cianuración y por una etapa de reducción. ¿Ves? Entonces hay que saber cómo se obtiene el oro, la plata, el cobre, mírame. Y finalmente, este es otro método que a veces se hace en la minería a pequeña escala. Se agarra el mineral, se tritura, se agarra una molienda, entonces esta molienda se le agrega mercurio, el amalgama, se desecha la arena y el agua, y el mercurio libre, que ya capturó el mercurio libre más el amalgama, ¿no? La amalgama es la mezcla del oro más el mercurio, ¿no? Pasa por un proceso de filtración, porque ya el amalgama ya contiene el mercurio con el oro, y luego se hace un proceso de destilación. Destilar significa agarrar el mercurio, calentarlo y que se vaya en forma de vapor, y te quedan ya los residuos de oro, ¿no? Y para eso hay que agregar calor, pues, ¿no? Un calor, temperatura, ¿no? Alta. Entonces, señores, para el oro hay dos procesos descritos. Uno es con cianuración y otro es con amalgamación. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Fíjate, a ver. Ahí está. Eso es. A ver. Entonces, por acá tenemos, vamos a ver la etapa de la flotación de minerales. A ver. La flotación es un proceso, dice, que se utiliza para concentrar el mineral valioso. Esto es muy importante. Esta etapa se da, obviamente, previo a los procesos físicos y químicos, ¿no? Ya. Entonces, y separarlo de la ganga. O sea, lo que queremos es concentrar el mineral, ¿no? Y separarlo de lo que no sirve, que es la ganga, es la concentración de minerales. Es un proceso metalúrgico de tipo físico-químico y hay presencia de tres fases: sólido, líquido y gas, ¿no? Consiste en la separación de minerales mediante la adhesión de partículas minerales valiosas a burbujas de aire, dice, ¿no? El producto es un concentrado con incremento de porcentaje de mineral procesado de interés económico. Entonces, esta burbuja de aire, ¿no? Es lo que va a llevar al mineral enriquecido, ¿no? Bueno, acá hay una planta de flotación. Eh, bueno, esto es la metalúrgica del cobre, si es oxidado, sulfurado, ¿no? Dependiendo. Cuando es sulfurado o oxidado. Oxidado significa con oxígeno, pero esto acá lo vamos a dejar acá. Bueno, esta parte quería explicarte. ¿Cuáles son las compañías mineras más grandes en el país? Tenemos Yanacocha, que está en Cajamarca, y lo que hace es explotar oro, minería de oro. Tenemos Antamina,
que está en Ancash, ¿no? Y lo que hace es explota cobre, zinc, también saca molibdeno y plomo. Tenemos Doerran, que está en Junín, que se encarga de la explotación de lo que es oro, cobre, plomo, zinc y plata. Tenemos Shougang, ¿no? Esta minera china, que lo que hace Shougang es extraer en Ica hierro, ¿no? Se dedica a la minería de hierro. Shougang. Tenemos la minería Volcan, que está en Cerro de Pasco, que tiene zinc, plata, plomo. Y tenemos una minera Cajamarquilla, que está acá en Lima, que lo que hace es trabajar con zinc y cadmio, ¿no? Entonces, estas son las principales compañías mineras que tenemos en nuestro país. Y como pueden ver, hacen minería metálica porque extraen y procesan diferentes tipos de metales. ¿Ya? Ahí está, un ratito, por favor. A ver, ya. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver ahora, antes de ver el carbón, yo creo que vamos a hacer un repaso de ejercicios. Todo lo que es minería, vamos a ver de una vez, ¿ya? Para que el tiempo nos pueda alcanzar de manera exitosa. Ya, todo lo que tiene que ver con minería vamos a ver acá. Por ejemplo, a ver, chicos, por favor, su material, si lo tienen por ahí, o anotamos, tomamos captura. Vamos a hacer ahora los 5 primeros ejercicios, me parece, relacionados a minería. Por ejemplo, dice, en el Perú, de acuerdo con su industrialización, clasifican los minerales como metálicos o no metálicos. Y en base a esta información, los minerales tienen una composición química, ¿no? Ya conocida. Por ejemplo, si me hablan de silicio 2, ¿qué mineral es? Pero vamos a ponerle por acá. Acuérdate, aquel que tiene silicio 2, el mineral se conoce como sílice. Sílice. 2. Si la fórmula es hierro 3 o 4, es un mineral de hierro, ¿cómo se llama? Vamos a poner acá. Acá se llama magnetita. ¿Ya? Este mineral es la magnetita. Ahí está. En cambio, la blenda es sulfuro de zinc, por ejemplo, ¿no? Y esto le dije que tomen captura, cuál es la fórmula de la blenda. ¿Y cuál es la pirita? A ver, no lo hemos enseñado, ¿no? La pirita tiene hierro. Hierro. La pirita tiene hierro y azufre. Entonces, la clave sería sílice, magnetita, sulfuro de zinc y sulfuro de hierro. Ahí está. A ver, verifíquelo, por favor. Es la preguntita número 1, ¿no? Ahí está. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, verifíquelo, por favor. No sé si estamos de acuerdo. A ver. Tómenle una capturita. Igual la grabación está quedando de la sesión, ¿no? Ejercicio 2. La sílice y el cobre se extraen a tajo abierto, ¿ya? Mientras el carbón de las profundidades se extrae por laboreo subterráneo. Claro, ¿no? O sea, la sílice y el cobre en Cuajone, por ejemplo, que es una mina, en Cuajone se extrae a tajo abierto, ¿no? Es muy conocido ese proceso.
Y ves que acá dice, mira, generalmente en Cuajone y Moquegua se extrae el cobre a tajo abierto, ¿ya? También se extrae mercurio, molibdeno, ¿no? Y a estos metales se denomina ganga, claro, pues porque son metales ya secundarios, ¿no? Mira, dice, la mena, mira acá lo que es el texto, ¿ah? La mena, no, ahí está. A ver, la mena es lo primero que se extrae en los yacimientos, claro. Se puede extraer por laboreo subterráneo en profundidades o a tajo abierto si está diseminado. El material económicamente con valor es el mineral de interés y el mineral sin valor se denomina ganga, formado por arena, arcilla y otras impurezas, ¿no? Entonces, si en Cuajón y Moquegua se extrae cobre a tajo abierto, ese cobre es el mineral de interés. Y los demás, entiendo, el mercurio, molibdeno y plata, son metales denominados gángano, o sea, secundarios. En un yacimiento de oro, este metal se extrae por cianuración en medio básico. Correcto. En minería, entonces, en este yacimiento de oro, repito, en un yacimiento de oro, el metal oro se extrae por cianuración en medio básico, ¿no? Claro que sí. Ahí está. Entonces, no te olvides, muy importante este análisis. Ya, señores, a ver, vamos a tomar una capturita. ¿Dónde está? Esa es la pregunta número 2. Pregunta número Ruta, ruta. 2. Ahí está. La C, ¿no? Vamos a marcarle acá. Ya. Ok, seguimos, señores. En el ejercicio 3 dice, el Perú se utilizan variedades. El Perú se utiliza variedades. Se ¿Ya? viene Fénix y Eco por Uy, a ver, hay un Baker. alumno, hay un audio prendido, por favor, revisen sus audios. Ya, el Perú se utilizan variedades o varios métodos de extracción por etapas denominadas procesos metalúrgicos. Los procesos metalúrgicos que requieren elevada temperatura se conocen como pirometalúrgicos. Claro, porque la palabra piro hace referencia a fuego, ¿no? Y dice que algunos procesos, ¿no?, requieren líquidos y eso se le llama hidrometalúrgicos. Al respecto, señala la alternativa correcta que contenga el mineral, al proceso y a la clasificación, ¿no? Ya. Vamos a ver ese caso. A ver, por ejemplo, en el sulfuro de zinc se hace una tostación y la tostación no es un proceso hidrometalúrgico, sino la tostación es un proceso de tipo químico, ¿ya? La tostación es un proceso de tipo químico. Por otro lado, el sulfuro de plomo se hace lixiviación ácida, claro, y este proceso, ¿no? Acá, Atrás, atrás. pero acá, mira, ve, atento. En este caso también tiene azufre. Entonces, antes de hacer la lixiviación ácida, lo correcto sería que primero se haga una tostación. Acá hay que corregir entonces. Porque si tú tienes sulfuro de plomo, entonces el hecho que tenga azufre te obliga a que hagas una tostación. Eco en B. Ahí está. Uy, chicos, hay un audio, por Estoy favor. No sé shifteando. de qué alumno es. Goñi López, por Ahí. favor, tu audio. Ya. Entonces acá tenemos sulfuro de plomo. Hacemos una tostación porque tiene azufre, no te olvides, y es un proceso químico. También hay un error ahí. En el caso del 3 tenemos el cianuro de oro, el complejo con sodio, y esto no se hace, acá hay un error, porque no se hace una oxidación con zinc. Si tú revisas el PPT, lo que hemos explicado, acá se tiene que hacer una reducción, ¿no? Con zinc. Y ese proceso es químico, claro. La que está correcto es la última, porque el oro nativo se hace una lixiviación alcalina, ¿no? Recordarán ustedes con cianuro, y se hace un proceso químico en consecuencia.
Por eso es que la única que está correcta aquí de toda esta relación que me dan es la D, el 4. Profesor, ¿por qué el 1 está mal? Porque la tostación no es hidrometalúrgico, sino es químico. ¿Por qué la 2 está mal? Porque no es lixiviación ácida, es tostación. ¿Por qué la 3 está mal? Porque es una oxidación. No es oxidación, es una reducción con zinc. ¿Ya? Ok, fíjate ese caso, por favor. Ahí está. Ahí está. Seguimos. Ahí está. Ejercicio 4, señores. Dice, los minerales, y esto justo lo vimos al empezar la clase, los minerales pueden ser metálicos o también llamados no metálicos. Entonces, dice acá, el yeso que está compuesto por sulfato de calcio, hay que anotar esto, por favor, ¿ya? El yeso, señores, está compuesto, o sea, en su estructura hay sulfato de calcio hidratado. Ahí está. ¿Ok? Eso es. El yeso que está compuesto, dice, por sulfato de calcio hidratado, es un mineral no metálico y se explota por laboreo subterráneo. Claro, el yeso se explota, ¿no? Se hace socavón, el yeso está en la parte interna, ¿no? En el subsuelo, ya. Ahora, dice, el hierro se encuentra en la magnetita, claro, hematita, siderita, y se clasifica como metálico, claro, el hierro es un metal, y se obtiene por método de reducción con monóxido de carbono. Claro, eso lo hemos visto en las etapas del hierro. Primero se forma el monóxido y luego el monóxido reduce al hierro que está en el mineral para formar hierro puro. Y esto se hace a altas temperaturas, por eso el hierro sale como líquido. Eso es correcto, también es correcto. 3. El metal valioso, como la plata, oro, no, plata, oro, plata, hierro, se encuentra en la ganga. No, falso. Más bien la ganga es la parte del mineral que no es valioso, ¿no? Que no es valioso. ¿Qué clave marcaríamos aquí? A ver, a ver. Rotan, rotan. Ah, ¿no hay clave o sí hay clave? A ver, verdadero, verdadero, falso. No hay. Rotan. Ya. A ver, alumno Goñi, por favor, nuevamente tu audio. Entonces, acá tenemos, hay que corregir acá, no hay clave. Hay que hacer una pequeña corrección. Acá debe ser verdadero. Ya, acá. Una pequeña corrección. Probablemente un error de digitación. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ahí está. Ok. Ahí está. A ver, una captura, por favor, ahí, verifíquenlo. A ver, hay que verificar ahí. Ok, ya está. A ver, muchachos, un favor. Hay un audio prendido, ¿no? Es del alumno Goñi López Nicolás. Desactive su audio, salvo que vaya a participar, ¿no? Puede activarlo, ¿ok? Si va a participar, lo podemos escuchar. Caso contrario, se le pide por favor, ¿no? Por favor, desactivar el audio, ¿ya? Listo, ¿no? Para evitar algún tipo de inconveniente. Ok, vamos por esta etapa. Bueno, esta etapa se hace en dos procesos. Vamos a hacerlo bonito acá, vamos a acomodarlo, ¿no? La pregunta me parece que es la 5. Vamos a ver acá, ahí está.
A ver, vamos a copiar. A ver, control C. Vamos a poner control E. Y ya está. Entonces, hacemos esto, miren. Vamos a responder la 1 y la 2 acá. A ver qué tal nos va. A ver, y la 3 lo llevamos al otro lado, ¿no? Puede ser, porque si no, no va a entrar acá todos los ejercicios, lamentablemente. Ya. A ver, la 3 acá. Ya. Y acá vamos a hacer la 1 y la 2, ya. Yo creo que la 1 y la 2 se alcanza acá, tranquilamente. Ya. Listo, vamos a empezar ya, señores. A ver, si ustedes analizan la pregunta 5, esta pregunta 5, ahora sí, no, ahí se me escucha. En esta pregunta 5 tienen al cobre, ¿no? Tienen al hierro y al azufre. Y esto va a reaccionar con el oxígeno y va a formar cobre, azufre, hierro, oxígeno y 3 SO2. Luego el cobre azufre reacciona con el oxígeno, espero se me escuche bien, y forma cobre líquido y SO2. Primera pregunta. ¿El hierro se considera como una ganga en la obtención del cobre? Verdadero. Porque lo que me interesa a mí obtener no es el hierro, sino es el cobre. Entonces, lo que tenga el cobre es mi mineral valioso y todo lo que se forme como producto secundario es parte de la ganga. Luego dice, si se obtienen 120 toneladas de cobre al año, según la reacción 2, se libera entonces 120.945 toneladas de CO2. Allá. Entonces yo necesito analizar la reacción 2, ¿no? Necesito analizar la reacción 2. Entonces vamos a hacer el análisis, ¿ya? A ver, un ratito. A ver. A ver, vamos a poner esto abajito para hacer el análisis de la reacción 2. Ya. Este verdadero estaba acá. Ya, listo. Ok, ya. A ver, lo bueno es que la ecuación ya está balanceada. Mírame, un cobre, un oxígeno, ¿no? Un cobre, un SO2. Ya. De cobre dice que has producido 120, 0,000 toneladas. Pero queremos saber si de esto es cierto que produce 120.000. Ok. Como estamos hablando en toneladas, la tonelada que mide, señores, mide masa. Entonces acá le vas a poner 1 por acá, tu masa en gramos. Ahí está. Acá es 1 también. Acá, gramos. ¿Cuánto pesa el cobre acá, por ejemplo? Como es cobre lo que tengo, el cobre según el dato pesa 63,5. Acá. El SO2 pesa 64. Ahí está. Regla de 3. Y acá ya es X. ¿Cuánto vale X? A ver, señores. Saber cuánto vale X sería 120. Ahí está. Arriba todo. A ver cuánto tendríamos acá.
120.000, ¿no? Por 64 sobre el valor de 63,5. Y si operamos eso, podemos saber cuánto de CO2 se libera, ¿no? El valor de X, en este caso, sale, a ver, vamos a operar todos, por favor. Sale un valor de 120.945. Ahí está. Entonces podemos decir nosotros, miren señores, podemos decir que sí es cierto, la cantidad de SO2 que se libera es 120.945. ¿Ya? Ahí está. Listo. Ahí está. Ok, seguimos. A ver. Ya. Falta la tercera, ¿no? Ya va verdadero, verdadero. Dice, las ecuaciones 1 y 2 se conocen como reacciones de tostación. Dice, si se hubiera obtenido 90.000 toneladas, ¿cuánto es el rendimiento? A ver, el rendimiento siempre se obtiene, ¿no? El rendimiento se obtiene, por teoría, el valor real sobre el valor teórico por 100. Pero a veces los alumnos, para que no se equivoquen, lo hacen de manera más sencilla incluso. Como profesor, mira, ve. El rendimiento lo Lo puedes rotamos, obtener. lo rotamos, creo. A ver, a ver. Alumno Goñi López, por favor, tu audio. ¿O cómo lo podemos silenciar? Entonces, el porcentaje de rendimiento, en este caso va a ser igual el menor valor, algunos lo trabajan así, el menor valor que sería 90.000, que es lo que tú dices que podrías obtener. Dice, ¿qué pasaría si yo obtengo 90.000? Ya está, ya está. Pero acá dice, Ay, el la puta. problema, dice si se obtiene 120.000 toneladas de cobre. Pero acá dice si yo obtuviera ¿Cuántas? 90.000. Cua- Entonces sería 90.000 sobre 120.000. O sea, yo tengo 90.000 sobre 120.000 por Dale, 100 es lo que va a dar el rendimiento. ¿Ok? Ahí está. Listo. A ver, señores, esto también sería entonces verdadero, ¿no? Con lo que estoy demostrando que las tres proposiciones son correctas. ¿Ya? Con eso estoy demostrando que las tres proposiciones son correctas. A ver, tómele una captura, por favor. A ver, buena vista, no lo vi. a ver. Alumno Goñi, por favor. A ver. A ver, tomen captura, por favor, señores, o anoten, a ver. Ahí está el procedimiento, ¿ve? Tiene tres partes. A ver. Seguimos. Ya. Este ejercicio 6 trata ya sobre petróleo y el 7 también, ¿no? Voy a enseñar un poquito de carbón. Ya, vamos a hacer un poquito de carbón. A ver, atentos, atentos. Ya. A ver, atentos. Aquí está. Ya. A ver, vamos a hablar del carbón. Ya luego hablamos del petróleo. Ya. Dice, el carbón. ¿Qué es el carbón, profesor? El carbón es una roca de composición heterogénea. Procede la descomposición y putrefacción de vegetales, ¿no?
El carbón contiene principalmente carbono, pero contiene otros elementos como hidrógeno, nitrógeno, humedad, ¿no? Agua, silicio, calcio. Entonces el carbón se puede encontrar en diferentes partes del subsuelo, ¿no? Y el carbón puede estar en forma de turba, lignito, carbón bituminoso, que es la hulla, hay que ponerle acá hulla, hulla, o también como antracita. Entonces estas cuatro presentaciones son presentaciones que el carbono suele tener. Ahora, ahora, hay que entender que conforme nosotros tenemos un carbono más antiguo, entonces la cantidad de carbono presente es mayor. No olvides que al carbón bituminoso le llamamos la hulla, ¿ya? Ya. Dice acá que mientras más antiguo sea el carbono, mayor es la cantidad de carbono. Aumenta con la antigüedad y aumenta también el contenido de carbono y el poder calorífico, mira, ve. Por eso es que acá vamos a poner los cuatro principales carbonos que tenemos. Tenemos acá la turba, lignito, esta es la hulla, carbón bituminoso, y la antracita. Quien tiene más carbono, como puedes ver, es la antracita, va subiendo. Y en este caso, ¿no? La capacidad Ah, calorífica es mayor también. Y de estos hay una pregunta, miren, ve, acá. Hay una pregunta justo que tiene que ver de carbono, mira, para ser más exactos. El ejercicio número 8, ¿ya? Ejercicio 8. Entonces, dice, el carbón es una fuente de energía, dice, pero solo se emplea como combustible de modo limitado, que durante su combustión, ¿no? Se refiere obviamente que durante su combustión ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? Un ratito. ¿Dónde está? Ya. Que dice, ya que, ¿no? En su combustión libera SO2, o sea, dióxido de azufre y hollín. Miren, a continuación tenemos cuatro carbonos. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que conforme bajas, tienes más porcentaje acá de carbono. Entonces, si hay más porcentaje de carbono, tienes más antigüedad. Más atrás, antigüedad. Fénix 95, Saba 43. A ver, acá. Más antigüedad. Entonces, el que tiene más carbono va a tener más antigüedad y va a tener mayor poder calorífico. Vamos a poner acá, o sea, ¿qué significa, profesor, mayor poder calorífico? Significa que este carbón, al momento de quemarse, va a liberar más energía calorífica, más calor. Y eso es bueno, pues, porque mientras el carbón libere más energía, es un mejor carbón, lógico, ¿no? Mayor poder calorífico. Ahí está, calorífico. Eso es. Ahí está. Dice entonces, de la variedad de carbonos, el lignito ya presenta menor antigüedad, falso, porque el que debería presentar menor antigüedad sería la turba, ¿no? Porque es el que tiene menos carbono. El lignito tiene mayor poder calorífico que el carbón bituminoso. A ver, el lignito ya tiene mayor poder calorífico, no, falso, porque el bituminoso, también llamado hulla, tiene más carbono, más poder calorífico. Luego dice, al quemar 0,5 kilogramos de antracita, se obtienen 32 gramos de CO2. Ajá.
Esta pregunta la vamos a responder en la siguiente PPT. ¿Te parece? Ya está bonita, está bonita. Ya vamos a ver acá. Vamos a borrar aquí. A ver, vamos a borrar todo esto que no corresponde, ¿no? O sea, vamos a dejar solo la parte 3, que es la que nos interesa, ¿no? Ya. Vamos a dejar esta proposición, no hay problema, ¿no? Porque al final espacio va a haber. Ya. Ok. Entonces, acá hemos dicho que la proposición 1 y 2 era falso. Ya. Vamos a copiarla aquí. La 1 y la 2 es falso. Falso, falso. A ver, dice, al quemar, a ver, vamos a analizar este problema. Al quemar 0,5 kilogramos de antracita, dice que contiene 3,2% de azufre. Se obtiene 32 gramos, ¿no? Es lo que indica acá. Se obtiene 32 gramos de SO2. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. ¿Ok? ¿Dónde está? Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Imagínate que tengas antracita, ¿ya? Antracita es carbono, ¿ya? Entonces tú tienes acá antracita, pero ten en cuenta que esta antracita, según el dato, tú solo tienes O me abajo. 0,05 kilogramos. O sea, tienes 500 gramos. Cuidado, sale. Claro, porque 0,5 kilogramos es 500 gramos, ¿no? Ahí está. Bebé. Entonces, en estos 500 gramos, el 3,2% es azufre. O sea, de acá, una parte es azufre. Entonces decimos, ¿cuánto es, profesor, la masa de azufre? Ahora vamos a ver. La masa de azufre es igual al 3,2%, al 3,2% de los 500. ¿Cuánto sería, señores, 3,2% de 500? A ver. Porque dice que el 3,2% de todo es azufre. Entonces vamos a ver acá. Esto sería igual a 16 gramos. A ver, confirmen. A ver, fíjense ahí, señores. Esto sería entonces un total de 16 gramos. ¿Cierto o no? Ya, ya. Entonces, ¿qué nos piden? Dice, ¿cuánto de CO2 se obtiene? Entonces, tú haces tu estequiometría, pues, el azufre forma SO2. Ahí está, SO2. Entonces, decimos acá. Entonces, yo tengo de azufre 16 y quiero saber cuánto obtengo de esto. Estequiometría, X gramos. Pero tú sabes por estequiometría que un azufre, mira, ve, un azufre forma un SO2. Pero ¿cuánto pesa el azufre, profesor? A ver, vamos a ver. Según el dato, el azufre pesa 32. Ahí está. ¿Y cuánto pesa el SO2? Acá 64. Hace regla de 3 y ya está. ¿Cuánto sale X, señores? A ver. A ver, operen, por favor, 16 por 64. Ahí está. Sobre 32.
¿Cuánto sale acá, señores? A ver. 32 gramos de SO2. Ahí está. Entonces dice al quemar, ¿no? 0,5 kilogramos de antracita, 3,2% de azufre, se obtiene 32 gramos de azufre. Claro, claro, eso es correcto. Por eso la clave acá sería, ¿cuál es correcta? Solo la 3. Dado. Ahí está. Entonces, esta pregunta ha sido de cálculo, porque obviamente el carbono al tener azufre, ese azufre se quema con oxígeno, ¿no? ¿Y qué forma al quemarse azufre con oxígeno? SO2. Ahí está. Tararara. Ya. Seguimos, señores. A ver, vamos a ver acá. Continuamos entonces. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, señores, ya es hablar del petróleo. Tenemos tiempo todavía. A ver, vamos a ver de qué trata el petróleo. ¿Ya? A ver, vamos a ver si podemos visualizar, me confirman, un videíto muy interesante. A ver, voy a compartir un videíto que justo hemos seleccionado el tema de petróleo para ustedes. Espero se pueda escuchar el audio, si no igual yo se los puedo explicar, ¿no? Vamos a ver acá. Petróleo. ¿Ya? Ya. A ver, vamos a ver. Tarara, petróleo. Vamos a ver el proceso general de extracción, refinación y todo eso. ¿Ya? Para que ustedes vean más o menos cómo funciona el petróleo, ¿no? Ya. Una de las etapas más importantes del petróleo, ¿no? Es la etapa de la refinación, ¿ya? Es la etapa más interesante. Ok, a ver, vamos a ver por partes, ¿no? Vamos a ver por partes. A ver. Miren, a ver, vamos a hacer una breve introducción y luego vamos a ver en videos para que quede más claro, con un poquito de tiempo, para que quede un poquito claro estos procesos, ¿ya? A ver, si observa aquí, ya, vamos primero con el PPT a ver los procesos. A ver, vamos a ver acá. A ver, una breve introducción sobre el petróleo. Ya está. Este recurso se llama recurso energético, es un recurso natural, lógicamente. El petróleo, señores, ustedes saben que se encuentra en el subsuelo, ¿no? Generalmente. Es un recurso natural no renovable que está formado por una mezcla compleja y heterogénea de hidrocarburos, o sea, de Sí, alcanos, bebé. Abajo. alquenos, oxigenados, nitrogenados. Es una mezcla compleja. ¿Ok? Ahí está. Entonces, decimos, esta mezcla compleja en su composición va a predominar principalmente los alcanos y en menor proporción los aromáticos. La teoría orgánica dice que el petróleo se formó durante miles de años cuando los animales o especies vivas, plantas, animales, desaparecieron de la faz de la Tierra algunos en cantidades enormes y todo ese carbón o materia orgánica se descompuso en el subsuelo y por acción de millones de años de los choques de las placas tectónicas, de la presión, temperatura, se fue formando petróleo. Los países que mejor petróleo tienen, Ujú. ¿no? Son Dubái, No Brent, tengo fe. ¿no? Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas empresas que generan petróleo en diferentes países, ¿no?
El petróleo es, como pueden ver en imagen, un líquido espeso, heterogéneo, oscuro de color negro, ¿no? No se disuelve en agua, por eso los derrames de petróleo cuando generan un problema de derrame quedan flotando en la superficie, ¿no? ¿Cómo se hace la etapa de industrialización del petróleo? Todo empieza con una exploración, luego una perforación, luego viene ya la explotación para sacar el barril de petróleo crudo, se elimina tierra y agua, se refina el petróleo crudo y finalmente se hace una destilación fraccionada o un cracking catalítico, que es un método químico para mejorar la calidad, ¿no?, del petróleo y sus derivados. Antes de entrar a la etapa del refinado, miren, les explico brevemente, ¿no? Vamos a ver un proceso, ¿no? A ver, esperemos puedan observar el video, ya vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver cómo se extrae para que vean un poquito del color y todo eso, ¿no? Perforación y extracción, a ver. Porque el petróleo normalmente se extrae del subsuelo. Perforación y extracción. Aquí hay un video bien interesante del petróleo. Hay muchos en realidad, ¿no?, que ustedes pueden visualizar, pero vamos a hacer un video corto para hacernos una idea de cómo se hace este proceso, ¿no? ¿No? En realidad. ¿Ok? Incluso acá hablan sobre el origen del petróleo y todo eso. Ok, vamos a ver este video de acá. A ver. A ver. Mira, vamos a ver cómo se hace esto en la tierra y también en suelo marino, ¿no? A ver, me confirman si se logra visualizar bien. Ahí se puede observar, señores, cómo está ingresando esta broca enorme a hacer la perforación del suelo para poder llegar hasta la ubicación del petróleo. Ok, Google. Pongo una alarma a las 9:29. Ahí, como indican, una vez que ya llegó el perforador, ¿no?, hasta la parte donde se ubica el petróleo, este petróleo tiene un conducto por donde ya salir por la presión que tiene, ¿no? Y ahí se arma ya la torre para extracción. Miren, a ver. El método que ustedes han visto hace un rato es el método convencional, ¿no? Se perfora y se extrae el petróleo, ¿no? Y se almacena, ¿no?
Ahora vamos a ver, el método anterior era en caso el petróleo estuviera, ¿no?, en el subsuelo, pero en forma de rocas sedimentadas. Vamos a ver ahora otro caso, a ver. Este es el caso de donde el hidrocarburo está en el mar, ¿no?, en el agua. Aquí, por ejemplo, muchachos, es importante entender que en el mar, cuando se hace la extracción del petróleo, muchas veces se sumergen estos robots para hacer el monitoreo, ¿no?, de cómo va la perforación en el fondo del mar. Entonces, es importante que ustedes entiendan que cuando esté en el fondo del mar, el petróleo, el procedimiento es diferente a que esté en el subsuelo. Entonces, vamos a terminar de ver esta parte, muy interesante. Además, mira, no sé si se percataron ustedes que cuando esté en el mar, incluso los buques, o sea, la extracción se hace por intermedio de buques, tremendos barcos que llevan todo el equipo de extracción sobre el barco, ¿no? Y hay diferentes mecanismos. Entonces, este fue un video hecho, ¿no?, en tierras argentinas, ¿no? Entonces, muy interesante. El Perú también tiene petróleo. El Perú tiene petróleo así como en diferentes partes de Sudamérica, ¿no? El Perú tiene un petróleo, aunque es de mala calidad, para ser honestos, pero tenemos nuestro petróleo en suelo patrio, ¿no? Ahora, vamos entonces a continuar con la clase. Vamos a partir por el hecho que ustedes ya saben que lo primero que se tiene que hacer cuando uno trabaja con petróleo, ¿no?, es la exploración, repitiendo un poquito lo que ya hemos visto un ratito, por favor. La exploración. La exploración consiste en saber dónde hay petróleo, ¿no? Porque no podemos nosotros hacer la perforación en cualquier parte. Lógicamente, esto demanda un gasto millonario y la exploración se hace previo a la perforación. Una vez que ya se tiene ubicado el lugar, vieron cómo entra la máquina perforadora, ya sea en el suelo o en el mar, y luego viene lo que es la explotación. La explotación es extraer el petróleo en barriles y ese petróleo crudo, ¿no?, que se extrae, ¿no?, se hace, como dice, una refinación. Y justo a eso voy a llegar, mira, ve. Una vez que se hace una refinación, se viene la torre de destilación. ¿Qué se hace con el petróleo? El petróleo crudo como tal se puede vender, ¿no? Las empresas lo negocian, pero no tiene una aplicación directa. Es decir, al petróleo crudo que lo venden no se puede aplicar como tal. Por eso es que se hace un proceso de refinado.
Refinado significa calentar el petróleo, ¿no? Refinado significa calentar el petróleo, ¿ok? Entonces, como se va a calentar el petróleo en este refinado, a ver un ratito, ya. Ya, entonces, ¿qué significa refinar? Destilar en este caso. Lo que se va a hacer en la destilación fraccionada es calentar. Y como el petróleo tiene diferentes componentes, dependiendo de su tamaño, del carbono 1 al carbono 4, van hacia la torre más alta. Estos forman lo que viene a ser el GLP, gas licuado, el nafta, que se usa como disolventes, que son carbonos más grandes, la gasolina, que es combustible para autos, que está entre más o menos 5 a 12 carbonos, el querosene, que es de 12 a 16 carbonos, que se utiliza para los aviones, el aceite ligero o combustible diésel, que se utiliza para algunos carros a diésel, aceites lubricantes y ceras, las parafinas más grandes para hacer velas, ¿no? Y el más allá, los carbonos más grandes, cadenas para el pavimento. Cabe mencionar que si la cadena de carbono es más grande, el hidrocarburo ya es sólido. Y si es pequeño, es gas. Pues es que los más pequeños son gases, del 1 al 4. Y en cambio, del 5 hasta el 18, estos son líquidos, ¿no? Líquidos. Entonces, la separación que se hace de los hidrocarburos que hay dentro del petróleo es calentándolos, ¿ya? Es calentándolos. En el Perú tenemos 4 refinerías establecidas. La refinería de La Pampilla, que es de Repsol, ¿no? Que está acá terminando la fosa La Gambeta, ¿no? Camino a Ventanilla. La refinería de Conchal, que está a la salida de Lima, que es operada por Petroperú, me parece. La refinería de Pucallpa y la refinería de Talara. Como ven estas torres enormes, no sé si logran ver unas torres, estas torres son torres de destilación, ¿no? ¿Cómo funciona, profesor, una torre de destilación? Una torre de destilación lo que hace es calentar, repito, calienta al petróleo y sus componentes, dependiendo su tamaño, van subiendo según su punto de ebullición. Entonces, esto permite, por ejemplo, obtener gasolina. Por ejemplo, un caso bien típico, miren, ve. Cuando tú calientas el petróleo, uno de los derivados más comunes es la gasolina. La gasolina se usa como combustible de autos, pero hay un problema con esta gasolina. La gasolina que se obtiene de esta destilación es una gasolina de mala calidad. ¿Saben cuánto es su octanaje en la gasolina que se obtiene de este proceso? Su octanaje más o menos es de 50. Ah, profesor, ¿y cuánto debe ser el octanaje de una gasolina para que se venda? La gasolina que se vende en los grifos hay de 2 calidades. ¿Alguien recuerda qué calidades de gasolina tenemos? Tenemos la gasolina que es regular y tenemos la gasolina que es premium, ¿no? Ok. Entonces, un ratito, por favor. A ver ahí. Entonces, te decía que la gasolina, que lamentablemente se produce en estas torres, es de mala calidad. Más o menos llega a un valor de octanaje de 50 octanos. Y esa gasolina no se puede vender, porque para venderse tendría que llegar a 91, que es el regular, o 96, que es el premium. Entonces, como esta gasolina tiene mala calidad, ¿qué significa, profesor, que tiene mala calidad? El octanaje significa que tiene un bajo poder antidetonante. Y eso se debe a que las moléculas que están dentro de esta gasolina probablemente son alcanos lineales. Y cuando los alcanos son lineales, tiene poco poder antidetonante o poco octanaje. Entonces, ¿qué se tiene que hacer?
Tienes dos opciones. Puedes hacerle un cracking térmico o un cracking catalítico para recién pueda ser usado como gasolina. Si no haces un cracking térmico o no haces un cracking catalítico, no va a poder ser usado como gasolina. ¿Pero qué es el cracking, profesor? Como dice su nombre, crack. El cracking a estas moléculas que están bien largas, mira estas moléculas de 18 carbonos que están bien largas, lo que hace el cracking es lo siguiente. El cracking agarra y los parte en moléculas ramificadas. Y estas moléculas ramificadas tienen un mayor poder antietonante. Entonces, de lo que tu gasolina era 50 octanos y era de mala calidad, ahora se volvió quizás de 91 octanos y es de buena calidad. Bueno, por lo menos comparado al 50 octanos es mejor. Incluso puedes obtener gasolinas con mejor octanaje. ¿Y cuál es un método, profesor, para lograr esto? Un método, como dice acá, es haciendo el cracking térmico o el cracking catalítico. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un cracking térmico y un cracking catalítico? El cracking térmico se hace a más o menos, como dice acá, de 650 a 700 grados. En cambio, el cracking catalítico, que usa zeolitas como catalizador, por eso se llama catalítico, hace el mismo proceso, pero solo a 300 grados. ¿No? Ahí está. Eso es. ¿Ok? Entonces es importante entender esta idea. ¿No? Entonces no te olvides, a 96 octanos es premium y 91 octanos es regular. ¿Ya? Ok. Listo. Vamos entonces acá a ver brevemente. Y algo más que debes saber es que hoy en día se habla de gas natural. Y el gas natural, su principal componente es metano, que está más o menos de 70 a 90% de metano en el gas natural. Y este gas natural hoy en día se utiliza para la industria, las casas, ¿no? Para la terma, cocina, industria, en la generación eléctrica también, para el comercio. Hay panaderías AGNB, restaurantes AGNB, los carros, los vehículos y la petroquímica también. ¿Ok? El GNB, vamos a leer entonces dos preguntas asociadas a esta. Mira, ve, acá dice, por destilación fraccionada, dice acá, mira, por destilación fraccionada, en la parte más alta de la torre se obtiene GLP y en la parte más baja asfalto. Vamos a ver, miren la torre, miren la torre. En la parte más alta de la torre, y esto lo hemos explicado, aquí está, se tiene gas licuado de petróleo o también llamado GLP, el gas que lo licúan, ¿no? Luego, y en la parte más baja, acá se obtiene asfalto. Entonces es correcto. Acá, verdadero. La gasolina se incrementa, o sea, acá hay un error, dice la gasolina se incrementa aplicando craqueo catalítico. En el cracking térmico se disminuye la temperatura. Es un error obvio, porque en el cracking térmico tú no puedes disminuir la temperatura. Más bien, como su nombre lo dice, cracking térmico, aumentas la temperatura. Luego dice, en la actualidad se tienen dos tipos de gasolina, premium y regular. Claro, eso es cierto. Clave, ahí está. Entonces no te olvides que la mejor gasolina, ¿no? La mejor gasolina es la de 96 octanos que vendemos en la actualidad, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Ejercicio 7. ¿No? Ejercicio 7 y con esto creo que ya vamos a ir acabando. Dice, el Perú cuenta con 4 refinerías de petróleo. Claro, con Chan lo vimos, Ventanilla, Iquitos y Talara. Eso es cierto.
En el centro minero Yanacocha, ¿recuerdan dónde estaba Yanacocha? ¿No? Se ubica en Cajamarca, dice. Mientras el centro minero Shougang, que explota hierro, o no, o es una mina de hierro, se ubica en Ica, claro. La reserva de gas natural, ¿no? GNB, principalmente tiene metano, tú sabes, más grande del Ya ver, Perú, explícame, ¿qué claro, está pasando? Lo que pasa es que como el viaje yo lo he se hecho con ubica, antelación ya, y a yo te ver, avisé, te acuerdas, avisé antes a de la ver, tocada. alumno Goñi, Entonces el por viaje ya está favor, tu programado, audio. todo. Entonces yo tengo que ahorita ver, ir a la, ¿cómo se dice? Ir a la empresa de transporte, todo, preguntar si puedo hacer A el ver, adelanto. O sea, si puedo hacer que sea un sábado, domingo y a un lunes. ya, ahora sí, creo que yo podía silenciarlo. Ya. Ok. Entonces, la reserva de gas natural, principalmente metano, más grande del Perú, dice, se ubica en Cusco. Claro, claro que sí. Ustedes recuerdan que el gas de Camisea, la reserva se encuentra en Espinar, o sea, en Cusco, provincia de Espinar, en la localidad de Camisea, ¿no? Verdadero. Y ya que estamos hablando de nuestro gas natural, ¿no? Ustedes recordarán que nuestro gas natural hoy en día es muy utilizado, ¿no? ¿No? Con fines energéticos. Y hoy en día se habla incluso de, ¿no? De gas natural en las casas, termas, hornos, y es muy barato. A ver, marquen por favor aquí, estas son las claves. Vamos a ver si nos da un tiempo, tenemos unos minutitos. Hasta las 9:20 es la clase. Vamos a ver acá justo el gas de camisea, ¿no? Ya que hemos hablado, es muy importante gas de camisea, Perú, ¿ves? Ya, vamos a hacer un videito corto nada más, ¿eh? A ver, para que vean más o menos dónde está ubicado este proyecto, ¿no? Vamos a hacer uno cortito. A ver, a ver, ¿dónde está? Sino que es un poquito largo, a ver. Gas de camisea, Cusco. A ver, vamos a hacer un video corto porque algunos son videos largos, si no, este puede ser. Y este video dura 2 minutos. A ver, este es cuando se descubrió hace años, ¿ya? Este es cuando se descubrió el yacimiento minero, ¿no? A ver, vamos a esperar que pase la publicidad. Ahí está. Ahí es, miren, ve. Como ven, es una zona selva donde se ha encontrado el gas, ¿no? Miren, miren la tubería, ¿ve? Ahí indica en el video que la profundidad a la que se encuentra el gas es 4.000 a 5.000 metros. O sea, estamos hablando de 4 kilómetros de profundidad. Ahí se ven las tuberías que ellos usan para el transporte del gas, ¿no? Es una tubería compacta, ¿no? Para transportar, extraer el gas de camisea.
Entonces, a ver, ahí está, ¿no? Y acá quería mostrarles así en cortito. Delante me faltó la torre de destilación del petróleo, ¿no? Un video cortito nada más para que vean cómo procede esto. A ver, creo que esta de acá está bien. Este video es cortito. Entonces, como pueden ver ahí, es imagen del petróleo, cómo se extrae, un poco para hacer un recuento. Ahí se ve cómo el petróleo va a ingresar y sus componentes se van a separar. Aquí, por ejemplo, señores, se dan cuenta cómo el petróleo entra y hay varias torres, varias partes, que dependiendo su tamaño van a ir subiendo, 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 y las más pequeñas suben más y las más grandes por su tamaño molecular ya no suben, ¿no? Entonces, ese es el concepto de separación por destilación fraccionada, ¿ok? Bueno, el tiempo ya estamos, me parece, en hora, ¿no? Tienen un break, ¿ok? Nos quedamos ahí. No se olviden anotar las claves de las preguntas del material. Esto de aquí es, me parece, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana. Me parece que tenemos una semana según el calendario de descanso. Igual confírmenlo, ya les darán la información oportuna, ¿ok? Al respecto, ¿ya?